y realmente espero que sea de mucha utilidad para todos. ¿Qué es el agua? El agua natural y sus impurezas. El agua natural, el agua que no ha sido sometida a ningún proceso físico-químico, se denomina como agua natural. Tenemos 4 fuentes principales de agua. Tenemos el agua de mar, agua lluvia, aguas subterráneas y aguas superficiales. Obviamente el agua de mar como fuente va a depender de la zona en la que esté ubicada nuestra industria. Básicamente las principales fuentes de agua son aguas subterráneas y aguas superficiales. Las aguas superficiales son aguas de ríos, lagos, lagunas, vertientes, y son unas aguas con alta contaminación microbiológica y una baja contaminación de minerales. Mientras que las aguas subterráneas son aguas de pozos profundos con una baja contaminación microbiológica y una alta contaminación de minerales, ya que el mismo hecho de que esté en contacto con las capas de la tierra hace que esta agua tenga mucha concentración en minerales. Impurezas del agua natural. Sea cual sea la fuente de agua que nosotros tengamos, vamos a tener las siguientes impurezas. Y acuérdense bien de estas, porque estos son los que nos van a dar los problemas en el tratamiento que vamos a ver. Gases disueltos, sólidos suspendidos y microorganismos. En gases disueltos tenemos básicamente oxígeno y CO2. Sólidos disueltos tenemos calcio, magnesio, sílice, hierro. En sólidos suspendidos, arenas, arcillas. Y en microorganismos, bacterias, hongos, algas. El agua y su uso industrial. Principales usos del agua. Tenemos generación de vapor, calderas, que es lo que nos compete hoy, agua de enfriamiento y el agua obviamente de proceso. Tratamiento de agua para calderos. ¿Qué es un caldero? Básicamente un caldero industrial fundamentalmente es un equipo dentro del cual se puede alimentar agua y por la aplicación de calor transformarla continuamente en vapor. Tenemos varios tipos de calderos. Tenemos los calderos pirotubulares, que son probablemente los que ustedes están más acostumbrados, pirotubulares o de tubos de fuego, porque quiere decir que el calor va dentro de los tubos y el agua está afuera en la parte externa. O los calderos acuatubulares, que son los calderos de tubos de agua, en donde el agua va dentro de los tubos y el calor está por fuera. Y también tenemos calderos mixtos. En muchas ocasiones, una sección del caldero es pirotubular y otra sección es acuatubular. Aquí tenemos cómo son las corrientes en un caldero. Tenemos básicamente 3 corrientes. A sería el agua que ingresa H2O más sólidos disueltos. B, el vapor que sale únicamente gases, no, por aquí no se van las sales. Y P, que es la purga, que es por donde sale el agua más la concentración de sólidos disueltos. Vamos a dar un ejemplo. Si A es el flujo de alimentación de agua y contiene 100 ppm, que es gramos por metro cúbico de sólidos disueltos, aquí es importante, para muchos de ustedes ppm ya es muy conocido y para los que no, ppm, partes por millón, no es más que la unidad que utilizamos para expresar la concentración de sal en el agua. Es como utilizar dólares o nuestros exsucres o euros, es una unidad que se utiliza para expresar la concentración de una sal en el agua. Es decir, si yo digo 100 ppm de dureza, será 100 gramos por cada metro cúbico, la concentración de dureza por cada metro cúbico de agua. Y este ppm lo vamos a utilizar en toda la charla, entonces es importante que esté clara el concepto. B es el flujo de agua en forma de vapor. Los sólidos disueltos, como les decía, se quedan en el caldero, no hay sal que se evapore. Para el ejemplo, si ingresa 1 metro cúbico de A, sale el agua en B y los 100 gramos de sólidos disueltos quedan en el caldero, el número de veces que se repita este proceso son los ciclos de concentración y se determinan como ciclos de concentración, cloruros en el agua del caldero sobre cloruros en el agua de alimentación. Este es otra palabra, otro término que es muy importante tener claro. Ciclos de concentración. Las veces que las sales que ingresan en el agua se van concentrando en el caldero, porque ninguna sal se evapora. Si no se evapora y si no se va por la purga, las sales se quedan dentro del caldero. ¿Por qué hemos tomado o por qué se calcula en base a los cloruros? Porque es la sal más soluble. Entonces, los ciclos de concentración se calcula, les repito, cloruros en el agua del caldero sobre cloruros en el agua de alimentación. Como tenemos que de alguna manera desalojar estos sólidos, ¿verdad? Que están entrando en el caldero, esa es la purga.
La porción de agua de caldera a eliminar para mantener los ciclos de concentración necesarios y que no haya problemas se llama flujo de purga y se determina mediante. Porcentaje de la purga es 1 sobre ciclos de concentración y si quiero por cien, si es en porcentaje o en unidad únicamente 1 sobre ciclos de concentración. Ya les había dicho que estas impurezas, que son gases disueltos, sólidos suspendidos y microorganismos, nos producen problemas en el sistema de generación de vapor o en nuestros calderos. ¿Cuáles son los problemas que nos presentan? Formación de incrustaciones y depósitos, corrosión y arrastre de vapor. Vamos a ver el primer problema, incrustaciones. Cuando nosotros alimentamos agua a la caldera, pues me pueden decir, el agua que alimentamos se la ve completamente limpia, transparente. Pues esta agua tiene una cantidad de sales disueltas en el agua, que a la temperatura y presión ambiente están disueltas. El momento en el que esa agua ingresa a las calderas y nosotros comenzamos a dar calor y a poner presión, esos minerales pierden su solubilidad y comienzan a depositarse o incrustarse en el interior de la caldera, en los tubos de la caldera. Por lo tanto, los minerales se depositan cuando se excede su límite de solubilidad. Se depositan sobre la superficie de los tubos y generan sobrecalentamiento y muchas veces hasta ruptura en forma paralela al tubo. Aquí les he puesto algunas fotografías de cómo son tubos incrustados. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos incrustación? Pueden costos económicos. El otro problema que habíamos mencionado es corrosión. La corrosión básicamente está producida por el oxígeno y por el CO2, que son los gases que habíamos visto que nos dan mayor cantidad de problemas. Tenemos dos tipos de corrosión, la corrosión generalizada y la corrosión por pitting o por picadura. La corrosión generalizada está producida por el óxido de hierro. El hierro en contacto con el agua se disuelve o corroe y la reacción que se produce es esta, ¿no es cierto? Yo tengo hierro más agua y se produce el óxido de hierro, que se presenta como una coloración rojiza sobre todo el tubo, dando un desgaste del material. Esta es la corrosión generalizada. El pH óptimo en agua de calderas está siempre entre 10.5 y 12, dependiendo de la presión, para bajas presiones entre 11 y 12, y para presiones intermedias entre 10.5 y 11. De este modo, con la alcalinidad debida, se forma una capa de óxido magnético sobre el metal que protege contra la corrosión. Esta es la corrosión generalizada, en donde ustedes pueden ver que interviene también el oxígeno. Y tenemos la otra corrosión, que es la corrosión por pitting o por picadura. Esto es como cuando nosotros hemos abierto la caldera y vemos que a los tubos les hubiera dado como viruela, es como unos granitos, como unos sobresalidos sobre el tubo, que el momento que yo le raspo eso se queda el orificio ya en el tubo. Es importante saber que la corrosión es irreversible. Una vez que un metal está corroído, eso es irreversible, ya no hay nada que hacer, mientras que la incrustación sí es reversible. Las incrustaciones las podemos limpiar y muchos de ustedes han sido testigos de cómo con nuestro tratamiento hemos logrado limpiar la incrustación, mientras que la corrosión es irreversible. La corrosión en presencia de oxígeno, la corrosión por pitting, casi siempre está presente en la parte superior de los tubos. Entonces hay que tener mucho cuidado y es importante siempre en las inspecciones estar pendiente de este tipo de corrosión. El tercer problema que tenemos es el arrastre de vapor. Cuando nosotros producimos vapor, ¿no es cierto? Metemos agua, metemos calor y producimos vapor, lo que yo les he dicho, se produce H2O y más gases. Entre esos se produce agua más gases y tiene que, a la presión que estamos trabajando a nivel industrial, los calderos que tenemos a nivel industrial, nosotros tenemos más o menos un 80-85% de vapor y un 15-20% de humedad.
Cuando no se controla bien esto, es lo que se produce el arrastre de vapor. Se conoce como arrastre a la presencia de los constituyentes del agua del caldero en el vapor. Es decir, que comienza a salir gotitas de caldero por el vapor, gotitas de agua del caldero por el vapor. Tenemos varios tipos de arrastre. Tenemos arrastre por barboteo, son bocanadas de agua que escapan con el vapor, causadas por niveles altos de agua en operación con sobrecargas en el diseño, demandas bruscas de vapor. Tenemos niebla, por ruptura violenta de burbujas de vapor en la superficie y cambios de presión, similar al abrir una botella de gaseosa. Y tenemos espumeo debido a la concentración alta de sólidos disueltos. Las causas del arrastre pueden ser de tipo mecánico, operacional o químico. Tenemos las mecánicas cuando están por diseño ya alguna falla en el diseño del caldero, operacionales cuando hay un nivel alto de agua en operación, sobre rata de evaporación o cambios bruscos de carga. Tenemos las químicas por un alto contenido de sólidos disueltos, por una falta en el control de purgas, cuando hay una alta alcalinidad o contaminación con aceites y materias orgánicas que nos causan espumeo. Esto también es un problema serio, sobre todo cuando estamos hablando de plantas alimenticias o de procesos en los que el vapor va directamente al producto que tiene contacto con el ser humano. De ahí que es muy importante también controlar el arrastre de vapor. Ya hemos visto los problemas, que les recuerdo son incrustaciones, depósitos, corrosión y arrastre de vapor. Ahora vamos a ver las soluciones, porque todo en esta vida tiene una solución. Para las soluciones yo les he dividido en dos. Tenemos soluciones fuera del caldero, que son los pretratamientos, y tenemos las soluciones internas en el caldero, que ya son los tratamientos químicos que se le da a cada equipo. Dentro de los pretratamientos, los que vamos a aplicar van a depender del tipo de impureza que yo quiera retirar. Tenemos clarificación, filtración, ósmosis inversa, microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración, desmineralización, ablandamiento o desaireadores. En este caso les voy a hablar de ablandamiento y desaireadores, que son los pretratamientos más comunes o los que yo diría que en el 99.9% vamos a encontrar en nuestras industrias. Ablandamiento. ¿Qué quiere decir ablandamiento? ¿Qué hace el ablandador? ¿Qué hace un ablandador? Como su nombre lo dice, un ablandador, un suavizador, suaviza o ablanda el agua, le quita la dureza. Cuando yo hablo de dureza, hablo en un alto porcentaje de sales de calcio y magnesio. Siempre que nos referimos nosotros, mis compañeros o yo, a dureza, vamos a referirnos a calcio y magnesio. El ablandador lo que hace, como les digo, es retirar estas sales de calcio y magnesio. ¿Cómo lo hace? Lo hace mediante resinas de intercambio iónico, resinas catiónicas. Dentro de estos equipos que nosotros vemos, los ablandadores, y muchos de ustedes me van a dar la razón porque han cambiado resina con nosotros o han cargado resina con nosotros. Lo que está dentro de estos tanques es resina de intercambio. Son unas pepitas, ¿verdad? Unas pepitas doradas que tienen la capacidad de intercambiar iones sodio por iones calcio y magnesio. Por eso, siempre junto a un ablandador va a estar un tanque de sal. Esta resina viene a ser, son ciclosodio, viene a ser regenerada con NaCl. ¿Cómo conseguimos una solución de NaCl? Pues disolviendo sal en grano en agua. Entonces tenemos nuestro ablandador y nuestro tanque de salmuera al lado para poder, cuando nosotros regeneramos, intercambiar, hacer este intercambio iónico entre sales de sodio por sales de calcio y magnesio. Entonces, viene nuestra agua cargada, ¿no es cierto?, de sales de calcio y magnesio, y es como que le pegara un empujón al sodio que está en la resina, y se queda dentro de la resina el calcio y el magnesio, y sale hacia nuestro proceso, hacia nuestro tanque de alimentación a calderas, el agua ya sin calcio y magnesio, sin dureza, el agua ablandada o el agua suavizada. Pero esto llega, no es que lo hacemos de manera infinita, indefinida, va a llegar un momento en el que todas las pepitas, toda la resina va a estar cargada de calcio y magnesio. Por lo tanto, ¿con quién va a intercambiar si ya no tengo sodio, no es cierto? Ahí es cuando nosotros les decimos que tenemos que regenerar el ablandador, y de ahí la importancia de regenerar el ablandador. ¿Qué quiere decir regenerar? Volver a cargar la resina de sales de sodio. La regeneración de un equipo tiene 3 pasos: retrolavado, la regeneración en sí, que es el ingreso de sal, y el enjuague.
En el retrolavado se hace se mete un flujo de agua en contracorriente para limpiar la resina, porque aunque estos equipos no funcionan como filtros, o sea, o no tienen su objetivo no es el filtro, sí se queda mucha suciedad o mucho sólido suspendido aquí. Entonces es importante que antes de darse el intercambio con los iones de sodio, con la sal, la resina esté limpia. De ahí también algo importante que muchos de ustedes saben, que si la altura de mi ablandador es X, tiene que estar la resina 3/4 de X y 1/4 vacío. Justamente este cuarto o este espacio que dejamos vacío es para que tenga espacio para limpiarse y lavarse cuando yo meto el agua en contracorriente y hago el retrolavado. Primer paso. Segundo paso, una vez que la resina está limpia, pasa a entrar la sal y a darse el intercambio nuevamente, a cargarse las pepitas o la resina catiónica de sodio. Y como ningún ablandador es tan inteligente como para saber exactamente cuánta sal tiene que ingresar, el tercer paso es el enjuague. Hacemos luego un paso de agua dulce para retirar toda la sal, todo el exceso de sal, y que el ablandador quede listo para poder darnos agua ablandada a nuestros calderos. Los tiempos de estos pasos en los ablandadores automáticos casi siempre vienen ya diseñados de fábrica. Uno los puede cambiar según el requerimiento. Básicamente lo que yo les puedo recomendar es que el tiempo de retrolavado sea hasta que el agua salga limpia. El tiempo de ingreso de sal siempre está entre 45 y 60 minutos. Y el tiempo de enjuague hasta que el agua salga dulce. Así no tendríamos desperdicio de agua, porque esos son los objetivos de las etapas, digamos así, de la regeneración del ablandador. Otro pretratamiento que tenemos es el desaereador. En el pretratamiento anterior habíamos visto que retiramos dureza, es decir, estamos evitando formar incrustaciones, ¿no es cierto? Al retirar sales de calcio y magnesio, que son incrustantes, lo que estamos atacando es al problema de incrustaciones. Con el desaereador, que muchos de ustedes los deben manejar, en algunas industrias lo tenemos, lo que queremos es quitar, en cambio, gases disueltos, oxígeno sobre todo. Oxígeno, que era, como ustedes recordarán, el que interviene en la corrosión generalizada y en la corrosión por pitting. Mientras menos oxígeno ingrese a la caldera, pues menos chance o menos oportunidad de que exista corrosión. El agua de alimentación se calienta generalmente con vapor que se mezcla al aereador mediante un sistema de boquillas de pulverización y bandejas en cascada, entre las cuales se filtra el vapor. Cualquier gas disuelto se libera este proceso y se elimina mediante ventilación a la atmósfera. Entonces, no es más que un tanque de alimentación que tenemos vapor y lo que hacemos es arrastrar los gases hacia la atmósfera para que no vayan hacia el caldero. Ya que hemos visto los pretratamientos, ahora vamos a ver los principales tratamientos aplicados en calderos. Básicamente tenemos dos. Tenemos el programa fosfato polímero, que este es un programa precipitante, es una tecnología anterior, y lo que hace es formar lodos y precipitar, atrapa las sales y forma precipitados o lodos hacia el fondo de nuestro equipo. Y tenemos nuestro programa POSCA. Realmente este es el programa de última tecnología y con el que se ha logrado muchísimos beneficios. Secuestra las sales y las mantiene en suspensión. Tenemos como ventajas, realiza limpieza en línea. Recuerden que yo les decía que las incrustaciones o el problema de incrustación dentro de un caldero es reversible, podemos limpiar. Es una tecnología de punta y no forma precipitados. Aquí les he puesto yo una fotografía real. Esto es un ejemplo de un cliente nuestro en donde hicimos una limpieza con programa POSCA, básicamente con el POSCA 6656, que debe ser muy conocido para muchos de ustedes. Y es así como logramos la limpieza aproximadamente en 12 meses de este caldero. Entonces, pueden ver cómo trabaja, ¿no? Tenemos, el POSCA es un polímero orgánico en base a fosfonatos y aditivos secuestrantes que capsula las sales dentro de la caldera y las mantiene en suspensión para evitar la formación de incrustaciones o depósitos. ¿Cuáles son los beneficios de nuestra tecnología POSCA? Bajos costos operacionales, tenemos ahorro de energía, agua y químicos, porque obviamente si un caldero está más limpio va a consumir menos combustible, va a consumir menos agua, va a consumir menos químicos y también voy a tener un ahorro o un beneficio ambiental al tener menores emisiones gaseosas y menores emisiones líquidas también. Tenemos limpieza en línea, tenemos un incremento en la capacidad de producción de las diferentes plantas industriales,
son productos con certificados para plantas industriales, son químicos con trazadores y equipos de detección. Nuestros productos destacados, aquí les he puesto dos porque estoy segura que son los que ustedes más conocen, que es el Posca 6656U y el Posca 6266U. ¿Cómo escoge uno qué Posca tratar? Pues esto es como cuando vamos al médico, cada uno de nosotros, cada uno en sus diferentes clientes, hacemos un survey que es como es un estudio completo de la calidad de agua de la planta, de las condiciones de la planta, de si el caldero está incrustado o no, si es un caldero nuevo, es decir, se busca todas las necesidades que tenga esa planta, ese cliente, y así es como se diseña el tratamiento y se escoge el tipo de producto. Ahora vamos a ver el tratamiento anticorrosivo. También tenemos que dar un tratamiento anticorrosivo. Aquí lo que utilizamos es un secuestrante de oxígeno que básicamente es un sulfito de sodio catalizado. Para los que estamos próximos al grupo vulnerable, ustedes se acordarán del Pac-Man. Yo les pongo siempre este ejemplo. El sulfito de sodio es como un Pac-Man que entra al caldero y secuestra o coge todos los oxígenos que no pudieron ser liberados en el aireador o que simplemente entraron directamente desde el agua de alimentación y los secuestran formando sulfatos y evitando así que el oxígeno se una con el hierro y se forme el óxido de hierro y también evitando que el oxígeno forme esta corrosión por pitting o por picadura. En nuestro caso, los sulfitos de sodio más utilizados o los que deben estar dentro de su memoria son el oxitrol o el Dichem 13N. Bien, hemos visto las impurezas del agua, hemos visto cuáles son los problemas que dan. A cada problema hay una solución. Hemos visto ya cuáles son las soluciones. Tenemos pretratamiento, tenemos todo lo que es ablandamiento de agua para evitar incrustaciones, tenemos de aerador para evitar corrosión, tenemos tratamientos químicos tanto enfocados en incrustaciones como enfocados para corrosión. Hay un punto importante al que vamos a pasar ahora que son los condensados. La mayoría de las industrias retornan su condensado por varias razones, básicamente económicas. Retornar condensado es retornar energía, es retornar dinero, es agua que ya está tratada, es vapor condensada, es agua que regresa a muy buena temperatura, entonces es óptimo retornar la mayor cantidad de condensado que se pueda, pero no siempre se puede. Hay industrias en las que no se puede retornar condensado por los procesos a los que va el vapor, por ejemplo, industrias de grasas en las que es muy factible que uno de los intercambiadores se rompa y yo regrese todo eso a mi caldero. Entonces va a depender mucho de la industria para yo retornar condensado, pero en la mayoría se logra retornar los condensados. El agua que alimentamos a la caldera casi siempre, digamos en un 95%, está formada de dos corrientes. De la corriente de make-up o agua fresca, que suele ser la ablandada, y de la corriente de retorno de condensados. Pero también los condensados nos dan ciertos problemas, para lo cual también tenemos la solución. ¿Qué es lo que pasa con los condensados? Cuando yo produzco en mi vapor, nuevamente, ¿no es cierto? En mi caldero produzco vapor, también produzco H2O gas, pero también produzco otros gases entre los cuales está el CO2. El CO2 como CO2 no pasa nada, pero el problema es que el momento en el que el CO2 comienza a enfriarse y a formarse condensado, se forma el HCO3, que es ácido carbónico. Con un pH aproximadamente entre 2 y 1, es un pH sumamente ácido, que si yo le hago pasar por mis líneas de condensados, ¿qué es lo que va a pasar con el tiempo? Esas líneas se van a destruir, el material se va a consumir y lo que yo voy a hacer es, además de gastarme todas las líneas de condensados, todo ese material que se va gastando lo estoy regresando a mi tanque de alimentación y alimentando a la caldera en forma de óxido. Entonces, es muy importante retornar condensado, pero también es muy importante dar tratamiento al condensado. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a dar a los condensados? Su control se da muchas veces mediante el aerador que nos ayuda, también si retiro CO2, pero si no tengo esto, lo que hacemos es dosificar aminas. Tenemos aminas fílmicas y neutralizantes. Esto también se va a escoger dependiendo del survey que se haga en la planta, va a depender de la distancia que ustedes retornen el condensado, va a depender de si es una planta alimenticia, va a depender, como les digo, de las necesidades individuales de cada planta, y uno como asesor escoge cuál es la mejor amina que nos va a servir para proteger esto,
y básicamente nosotros tenemos dos que son tenemos varias, pero las más utilizadas sería la Selectamin 6373 y la Selectamin 6371. Como les digo, hay una gama de aminas y uno va escogiendo esto según la necesidad de cada industria. Las aminas fílmicas forman una película repelente al agua por absorción sobre la superficie metálica, actuando como barrera entre el metal y el condensado, protegiendo así del CO2 y del oxígeno. Es soluble en condiciones ácidas, por lo que se le combina con aminas neutralizantes para tener un pH mayor a 6.5. Y tienen también propiedades detergentes y pueden remover depósitos viejos. Esto es importante. Muchas veces uno se puede encontrar con una industria en la que no se había dado algún tiempo tratamiento a los condensados, comienzan a tener problemas serios de corrosión en las líneas de hierro en el tanque de alimentación y caldero, y uno decide empezar con este tratamiento. Es muy recomendable que los primeros días que yo inyecte la amina no se regrese al tanque de alimentación, sino se vaya al caño esto, porque como ustedes ven, esto puede hacer una primera limpieza, un primer arrastre, digamos así, de óxidos de la tubería y se iría hacia nuestra caldera. Entonces, lo importante cuando estamos arrancando un tratamiento es bueno saber qué tiempo no estuvo eso sin tratamiento, porque unos 3, 4 días uno puede ver visualmente cuando ya los condensados no salgan, suelen salir rojos, color ladrillo, cuando ha estado mucho tiempo sin tratamiento, no regresen a la caldera, sino sean desechados al caño para evitar pues contaminar nuestra agua de alimentación a las calderas. Todos estos tratamientos no funcionan solitos. Sería muy bueno, ¿verdad?, que los químicos trabajen solitos, pero no es así. Es tan importante la eficiencia de los químicos como el control analítico que tenemos que hacer. Por lo tanto, todos los problemas que se presentan en el tratamiento de agua para calderas de vapor, así como las soluciones de los mismos, deben ser evaluadas en forma periódica, y para ellos tenemos nosotros pues las visitas técnicas en donde realizamos los análisis físico-químicos. Es muy importante el tener un control continuo y constante de esto, porque como les digo, los químicos no trabajan solos. Es muy importante saber que se estén dando los objetivos planteados, que las dosificaciones sean las correctas, que los puntos de dosificación sean los adecuados, que las bombas dosificadoras estén trabajando bien, que los ablandadores igual estén cumpliendo con su función de retirar dureza, etcétera. ¿Cuáles son los principales parámetros que nosotros utilizamos para controlar esto? Y aquí sí es importante, yo siempre recomiendo a los clientes, el que así como nosotros hacemos visitas mensuales, semanales, quincenales, dependiendo de cada necesidad, también en los clientes nos ayuden con análisis básicos, que para mí son el análisis de dureza y los sólidos disueltos, porque son parámetros que podemos dar solución al instante. Como les digo, ¿cuál es el objetivo de realizar estos análisis? El dar al momento, de la manera más ágil, porque problemas se van a presentar. Lo importante es que detectemos el problema a tiempo y demos la solución. La mayoría de clientes o de industrias sí nos ayudan con esto. Es importante, son análisis que se realizan en cuestión de 5 minutos y dependiendo, puede ser 3 veces a la semana o muchas veces todos los días cuando se hace. Así se requiere realizar los análisis básicamente de dureza, porque la dureza en el ablandador, si yo, como ustedes pueden ver aquí, tengo un rango recomendado entre 0 y 2 ppm, y si de pronto llego un día y encuentro que la dureza está en 50, es porque algo pasó. De pronto no se cargó sal, o de pronto el ablandador se fue la luz y se trabó. Bueno, entonces es importante detectar el problema y dar la solución a tiempo, como les digo. Y los sólidos disueltos, que también es algo que está en manos de los operadores, del poder corregir. Medimos sólidos disueltos y vemos cómo se han comportado o cómo están portándose las purgas. Ya cuando vayamos cada uno de nosotros a realizar los análisis con la frecuencia que se haya estipulado, entonces sí, nosotros hacemos un análisis completo en los que medimos alcalinidad, dureza, hierro, sólidos, residual de sulfitos, de Posca para ver los químicos, pH, ciclos de concentración, y estos dos
últimos, que son porcentajes de transporte, que son como el resumen de todo el análisis que hemos hecho. No, obviamente, cuando nosotros abrimos las calderas de manera semestral o de manera anual, como esté estipulado, vamos a ver cómo se ha comportado el tratamiento, pero no hace falta esperar a eso para darnos cuenta cómo está. Al realizar un análisis físico-químico y sobre todo al diagnosticar, al evaluar este análisis, porque lo importante no es realizarlo, sino poder, después del análisis, determinar cómo está y poder dar las recomendaciones a tiempo, es lo que también nos va a dar los resultados o los objetivos que queremos. Los porcentajes de transporte no son más que un balance de masa que se hace dentro del equipo. Si yo estoy metiendo, como veíamos en la lámina de las corrientes del caldero, si yo estoy metiendo agua con sales y por el vapor no se van las sales y por la purga tampoco saco sales, esas sales están quedando en el caldero. Así de simple es darnos cuenta si un equipo está incrustándose o no. Por lo tanto, estos transportes tienen que ser siempre mayor a la unidad o en porcentaje tienen que ser mayor al 100%. Eso quiere decir que estoy retirando, que estoy sacando sales de la caldera y que no están quedándose dentro de los equipos y no me están dando problemas de depósitos o incrustaciones. Si un caldero está nuevo, pues entonces los transportes serán muy cercanos a 100. Si un caldero estoy limpiando, yo esperaría que los transportes siempre sean mayores a 100. Y ya para terminar, yo siempre dejo al final, me gusta mucho dejar al final lo que es la purga del caldero, porque la purga del caldero es un tema muy importante. Ninguna sal, ningún químico se evapora, ¿no es cierto? Todos los químicos cumplen su función, siempre y cuando estén bien determinados, bien diseñado el tratamiento, bien dosificados en el punto correcto, pero tienen que ser desalojados por la purga. De ahí la importancia de la purga. Las impurezas se concentran, por lo tanto, cada vez más en la fase líquida y si no se efectúa una desconcentración sistemática denominada purga, pueden empezar a depositarse en los tubos. Por lo tanto, el control adecuado de purga es una parte crítica en la operación de una caldera. Los valores de purga están fijados por las características del agua, de la caldera que haya que mantener de acuerdo al estado de esta y a la presión de operación. Cada uno de nosotros, cada uno de sus asesores, habrá fijado cuál es el porcentaje de purga o la purga necesaria para cada uno de los equipos y para cada uno de los calderos. Tenemos dos tipos de purgas. Tenemos las purgas manuales y las purgas automáticas. Las purgas manuales son las purgas en las que dependemos de la parte humana. Nosotros realizamos el análisis, vemos el valor de sólidos, como decía antes, dependiendo de cada industria, de cada caldero, de cada objetivo que nos hayamos planteado. Yo tengo aquí estas fechas de Pablo Saguis, pero aquí no me coincide ningún. Determinamos el porcentaje de purga y le decimos al operador, purgue 3 veces al día, 10 segundos, la de fondo y 5 segundos. Pero no sabemos si realmente estamos purgando demasiado o estamos purgando poco, ¿no es cierto? Es una purga un poco al ojo, porque es en base básicamente a un análisis que hicimos. Por lo tanto, lo más recomendable y lo que ya muchos de ustedes tienen son las purgas automáticas. Estas purgas automáticas realmente nos dan muchísimos beneficios, no es más que un sensor, como lo pueden ver ahí, que es un electrodo que va a estar midiendo la conductividad en línea todo el tiempo, que va a estar seteado a un controlador en el que yo le puedo poner, uno como asesor técnico dice pues que mi rango de sólidos estén en estos, y está también conectado a una válvula motorizada en donde se abrirá o se cerrará dependiendo de la señal del controlador. Entonces, todo el tiempo voy a tener yo aquí un nivel de sólidos prácticamente constante, en lo cual yo evito arrastres de vapor, porque tengo un muy buen control en sólidos disueltos, no va a haber estas sobredemandas cuando abro las válvulas bruscamente de vapor. Voy a también tener ahorros, porque si estoy purgando lo necesario para mantener mi equipo limpio, libre de incrustaciones y libre de corrosión, entonces voy a tener un consumo de combustible adecuado. Es realmente importante, las purgas automáticas son equipos sencillos, tanto de instalar como de manejar. Y me imagino que muchos de ustedes están familiarizados porque tienen estas purgas. Y con eso hemos dado por terminado
el webinar de tratamiento de agua de calderas. Agradezco nuevamente la presencia de ustedes porque sin su presencia, así como sin su apoyo constante y continuo, no tendríamos y no cumpliríamos con los objetivos que nos hemos planteado. Espero haber refrescado en muchos casos los conocimientos y en otros pues haberles aportado, ayudado con conocimientos nuevos. Como siempre digo, esto es un trabajo, es una comunión entre ustedes y nosotros. Es una satisfacción cada vez que uno abre los equipos y los ve completamente limpios y realmente aportar en eso con la eficiencia de la producción de vapor, tener un vapor puro, un vapor adecuado para sus procesos y al costo, que es lo más importante, al costo adecuado, al costo justo. Esto no lo lograríamos sin un apoyo de ustedes, siempre de la parte de supervisión, de la parte de operadores, en donde siempre están pendientes y están apoyándonos. Muchísimas gracias nuevamente y pues doy paso al ingeniero Villafuerte para las preguntas que se hayan formulado. Nuestro agradecimiento como origen del Ecuador a ustedes por su atención y a la ingeniera Rina Hidalgo por su exposición. Ahora vamos a dar respuesta a sus inquietudes y les pido de favor que nos hagan llegar mediante el chat cualquier inquietud de ustedes para ser respondido. Tengo unas inquietudes acá de algunos asistentes y le voy a leer la ingeniera Rina Hidalgo. Dice, buenos días, debido a que se forman lodos en las líneas y se acumulan, en especial en las trampas de vapor, provocando su mal funcionamiento y deterioro prematuro. Ya, asumo que esto es en las líneas de condensados, ¿no? Muchas gracias primero por la pregunta. Debe ser en las líneas de vapor y condensado. Condensado. A ver, ok, como habíamos visto, si yo estoy produciendo, retornando condensado, ¿no es cierto? Habíamos visto que si yo no tengo un buen tratamiento, el condensado, donde regresa CO2 y se forma HCO3, que es el ácido carbónico, lo que hace es desgastar las líneas. Al desgastar las líneas, al corroer las líneas, digamos así, el material de las líneas se suelta, se va soltando y esto es arrastrado y tapona las trampas de vapor. Tapona las trampas de vapor y obviamente no hay un buen funcionamiento, muchas veces pueden atorarse. Entonces, es debido al producto de corrosión que se produce por un mal manejo o un mal tratamiento en la línea de condensados. Perfectamente, cuando justamente los productos de corrosión pueden ir y depositarse en las trampas de vapor. Sin embargo, también puede haber esa formación de lodos cuando arrastre justamente en el caldero y esos arrastres, como decía la ingeniera Rina Hidalgo, pueden ser de tipo operacional, pueden ser de tipo mecánico o de tipo químico. Habría que detectar cuál es la causa raíz con el objeto de eliminarla y no tener ese vapor sucio con lodos que no solamente se nos va a obstruir las trampas de vapor, sino que estamos provocando o produciendo un vapor sucio, en primer lugar, porque hay arrastre con agua del caldero. Eso nos da vapor sucio que nos afecta a nuestros procesos, especialmente cuando hay un contacto directo con los alimentos. Y también el hecho de la presencia de agua con lodos nos produce un vapor frío, a más del deterioro o a más de las anomalías en la operación de trampas de vapor. Pregunta, ingeniera Hidalgo, dice, por favor, su recomendación para calderos incrustados con sílice y diferencias con respecto a incrustaciones por dureza. A ver, vamos a empezar por las diferencias. Las incrustaciones por dureza son incrustaciones más suaves, es como una tiza. Si nosotros le raspamos, podemos rasparle y sale un polvito como una tiza, como una cal. Esa es la incrustación por dureza. La incrustación por sílice es una incrustación mucho más dura, es una incrustación brillante. Recordemos que de la sílice se hace el vidrio.
Es la incrustación más peligrosa porque es la incrustación que produce más aislamiento entre el tubo y el agua. Es la que me hace perder, dicho de otra manera, me hace perder mayor eficiencia en el proceso de generación de vapor. Esa es la diferencia de cómo reconocer una incrustación por dureza y otra por sílice. Ahora, para manejar incrustaciones por sílice, pues está nuestro tratamiento. Tenemos nuestro tratamiento POSCA que lo combinamos con dispersante y manejando una muy buena alcalinidad. Yo, por experiencia propia puedo decirlo, he logrado controlar muy bien lo que es incrustaciones por sílice. Entonces sería importante que nos dejen su contacto, qué industria es, y pues con mucho gusto la persona a la que le corresponda le puede hacer la visita. Lo que sí le puedo asegurar es que la solución la tenemos. Perfectamente, y básicamente hay una diferencia fundamental en lo que es un tratamiento fosfato con un tratamiento POSCA. El tratamiento POSCA, como lo acotaba la ingeniera Rin Hidalgo en su exposición, es un tratamiento que encapsula todos los minerales en el agua. Normalmente, cuando tenemos una presencia de sílice, tenemos que POSCA cargarle un poco más de dispersante con el objeto de que la sílice sea removida de los tubos o de las superficies internas y enviado por la purga. Es muy importante aquí el pretratamiento de agua, pero obviamente no eliminamos la sílice en el pretratamiento, pero si tenemos incrustaciones en el interno, y es una combinación que normalmente están sílice y dureza, removemos también la dureza, removemos la sílice y prácticamente todo se disuelve en el agua, o el POSCA lo encapsula, o también partes de incrustaciones caen sólidas al fondo del caldero, que es muy importante la purga cuando un caldero está en limpieza de estos minerales. Otra pregunta, ingeniera Hidalgo, que ya lo leo. Dice, ¿al no purgar puede ocasionar una mala transferencia de calor? La respuesta es definitivamente sí. Si yo no purgo, lo que estoy haciendo es concentrando cada vez más los sólidos. Al darse eso, lo que voy a comenzar a formar es depósitos o incrustaciones sobre los tubos y se va a ver directamente afectada la transferencia de calor. Por lo tanto, la respuesta definitivamente es sí. Ok, muchas gracias. Otra pregunta dice, cuando tengo fugas de vapor en un sistema, ¿es considerable la pérdida de eficiencia del caldero? Claro, claro que sí, claro que sí. Tenemos que tratar de evitar de todas las maneras tener fugas, porque lo que yo estoy buscando es que la mayor cantidad, o sea, que toda la producción de vapor de mi caldera vaya hacia mis procesos y así ser lo más eficiente posible. Por lo tanto, claro que sí pierdo eficiencia si tengo fugas de vapor, y muchas veces ustedes, mis clientes que estén presentes, me van a dar la razón. Lo importante es detectar a tiempo y corregir estas fugas, porque lo que estoy haciendo ahí es perdiendo eficiencia, perdiendo dinero, perdiendo energía, ¿no? Gracias a quien preguntó, a la ingeniera Rin Hidalgo. Dice, si el caldero trabaja 24 horas al día y los 365 días al año, ¿cuál es la recomendación para la purga? A ver, no hay nada mejor que los equipos trabajen de manera continua, y también lo digo por experiencia. Calderos que me trabajan en stand-by son los más difíciles de mantener o de controlar. Así que no hay ningún problema porque trabaje 24/7 y los 365 días del año. La recomendación de la purga va a depender muchísimo de la calidad del agua, de los objetivos que tenga. Es difícil decir sin poder hacer un análisis previo, pero yo les podría decir que hay que mantener la purga o realizar una purga para mantener sólidos disueltos dentro del caldero menores a 3.000 o 3.500 ppm. Los sólidos disueltos máximos en las calderas es 3.500. Por lo tanto,
Si nos jugamos entre 2.800 y 3.000 de sólidos disueltos, mantener una purga hasta tener unos sólidos disueltos de esos valores. Muchas gracias. Otra pregunta. Dice, ¿qué tiempo se recomienda la limpieza y mantenimiento del caldero? ¿Cada qué tiempo? Cuando yo trabajo, bueno, por experiencia de 23 años, calderos que trabajan con búnker, realizamos limpiezas y mantenimientos semestrales. Calderos que trabajamos con diésel, realizamos limpiezas anuales. Sin problema. Perfecto. Dice, la ingeniera comentó que debemos evaluar el estado del caldero con un análisis físico-químico del agua. ¿Este servicio lo realizan ustedes? Si es así, ¿me pueden ayudar cotizando? Lo que le recomiendo y le solicito es que por interno o a los teléfonos que usted se comunicó con este webinar, por favor, comuníquese para hacerle una visita, un survey, y recomendarle el mejor tratamiento que usted tenga para su sistema de aguas. Así es. Gracias, ingeniero Villafuerte. Dice, buenos días. ¿El costo-beneficio de ablandar agua de un pozo profundo y el agua de la línea potable es la misma? ¿O cuál sería mejor usar? Gracias. A ver, también por experiencia, mucho mejor utilizar el agua de pozo siempre y cuando tenga ablandador. El agua de pozo, como habíamos visto al inicio de esta presentación, va a ser un agua con mayor concentración de minerales, porque los mismos contactos que el agua de la línea, que el contacto con las capas de la tierra. Pero si yo tengo un ablandador, es mucho mejor utilizar el agua de pozo, porque el agua de pozo es más económica que pagar las planillas mensuales al municipio. Y si yo tengo un buen sistema de ablandamiento, pues yo estoy mandando a mi caldera dureza de cero, que no importa que sea de pozo, ¿no? Que tenga concentración de minerales. Entonces, es mucho mejor utilizar agua de pozo siempre y cuando tengamos como pretratamiento un ablandador. Complementando a la ingeniera Hidalgo, sí, es mucho mejor. Normalmente las aguas de pozo tienen un rango de presencia de minerales mucho más elevado que un agua superficial o el agua potable. Sin embargo, existen mecanismos como lo que ha indicado la ingeniera, y también, ¿por qué no? Para ciertas industrias se puede considerar también el uso de unidades de osmosis reversa, que al final puede resultar muy rentables en vez del pago de esas planillas de agua. Así es. Dice, con respecto a calderos pirotubulares, ¿cuál es la recomendación de cantidad de agua con la cual el caldero debe operar? A ver, cada caldero viene con su sensor de nivel de agua, ¿no? Entonces, el sensor es el que me marca a mí el nivel de agua al que debe operar. Eso ya es del diseño de cada caldero. Y también, a ver, la cantidad de agua que al caldero debe alimentarse depende de la capacidad del caldero y depende de la cantidad de toneladas por hora que esté produciendo vapor. Ustedes saben que la cantidad de agua que tenemos que alimentar al caldero es igual a la cantidad de vapor que necesita la planta más la purga que tenemos que realizar. Esa sería la cantidad de agua que el caldero necesita. Otra pregunta. Felicitaciones, buena iniciativa del webinar. Por favor, ¿me podría dar una breve explicación cómo hacer la purga de fondo de manera adecuada? Muchas gracias.
De acuerdo. Si tenemos purgas manuales y realizamos la purga de fondo, la mejor manera de purgar es lo que se denomina purgar por golpes o por partes, abriendo y cerrando la válvula de purga. ¿Por qué hacemos esto? Porque la intención es que cada vez que yo... A ver, entonces vamos a decir, ¿qué es la purga por golpes? Quiere decir que yo la válvula de la purga de fondo la voy a cerrar y abrir según el tiempo indicado. Casi siempre es entre 5 y 10 segundos. ¿Por qué mandamos a hacer esto y no le digo de una vez purgue 15 segundos seguidos? Porque si yo abro la purga de fondo de una, los primeros 5 segundos voy a tener un flujo turbulento, pero luego se va a volver un flujo laminar que no va a retirar los sólidos disueltos, que es el objetivo de la purga. El momento en el que yo cierro la purga, creo dentro de la caldera una turbulencia, que el momento que yo vuelvo a abrir, vuelvo a tener flujo turbulento y arrastro los sólidos, que es lo que quiero. Por lo tanto, la manera adecuada es purgar por golpes, casi siempre son 3 golpes de 5 segundos. Eso va a depender, el tiempo va a depender mucho también de cada caldera, pero lo importante es purgar abriendo y cerrando la válvula de fondo. Muchas gracias. Otro dice, si se va a parar la generación de vapor en la planta, ¿cuál sería la recomendación para dejar en stand-by el caldero? Ok, esto va a depender de cuánto tiempo se va a parar la producción de vapor. Todo caldero que está parado por más de 3 días, lo importante es inundarle al caldero completamente de agua y protegerle con un extra de sulfito de sodio, porque al no haber generación no voy a tener riesgo de incrustación, pero sí un alto riesgo de corrosión, porque el oxígeno va a estar ahí presente. Entonces, lo importante es inundar el caldero completamente de agua y poner un porcentaje extra, dependiendo aproximadamente entre un 10 y 15% extra de sulfito de sodio, sea oxitrol o 3CN. Y, a ver, sí, tenemos una consulta adicional, por favor. Dice, he visto que las tuberías de vapor las realizan con tubos de hierro galvanizado. Esto con el tiempo se corroe y hay una tubería de material específico para estas tuberías. Para condensados, sí, tiene que ser tuberías para condensados y presión, de lo que tengo entendido. Sí hay un material especial. Definitivamente el hierro galvanizado no debería usarse a nivel industrial para tuberías, ni para tuberías que llevan agua fría, ni tuberías que llevan agua caliente. Básicamente, esto es debido a que el galvanizado tiene una tendencia alta a la corrosión. Antes se usaban, ustedes recuerdan, las tuberías en la casa era de tubos galvanizados, acero galvanizado. No duraban 10 años, 15 años y había perforaciones. A nivel industrial, por seguridad, por eficiencia y eficacia en la producción, no debería usarse. Normalmente existen diferentes tipos de hierro. Uno de esos hierros, hierro al carbono, acero al carbono. Existen diferentes tipos de acero al carbono, inclusive diferentes tipos de aleaciones, dependiendo del uso, dependiendo de la temperatura y dependiendo de la presión que se vaya a tener en los tubos. Es muy importante definir esto antes de hacer esa adquisición. Gracias, ingeniero. Consulta. Sí, de lo que yo entiendo, las recomendaciones de seguridad en purga y en mantenimiento definitivamente es la tubería, la descarga de las tuberías de purga
deben estar sumergidas en los canales de evacuación. Por otro lado, no debe haber fugas en las tuberías de drenaje de la purga. Y estoy hablando especialmente por las purgas de fondo, porque esa se hace intempestivamente y puede haber personal que está circulando muy cerca de las descargas de las purgas, y ustedes saben, es agua a más de 100 grados centígrados con vapor saturado. Entonces, es importante eso, y de igual manera, más fácil de controlar son las purgas continuas, pero tienen que guardarse los mismos conceptos de seguridad que les he dicho anteriormente para las purgas de fondo o purgas intermitentes. Perdón, se me fue el audio un ratito. Estas son las consultas. Muy bien, muchísimas gracias Muy nuevamente. bien, muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. El próximo webinar ofrecido por Diken del Ecuador va a ser sobre el tema resinas de intercambio iónico. Y particularmente se profundizará mucho en lo que es ablandadores de agua. Esta charla será dictada por el ingeniero Luis Jaya y será exactamente en 15 días, esto es el martes 16 de junio a las 10 a.m. Muchas gracias nuevamente por su presencia. Como Diken del Ecuador, siempre estamos con ustedes, satisfaciéndoles completamente sus necesidades en los tratamientos de agua de entrada, agua de enfriamiento, agua de calderos, agua de procesos, agua de potable y agua de efluentes. Le agradecemos a la ingeniera Rina Hidalgo y les esperamos para el próximo martes 16 de julio. Muchas gracias.